Dios me ha regalado el título para esta prédica, que es Vida de Oración y Comunión. Entonces, nuestra vida como hijos de Dios debe ser una vida de oración y una vida de comunión. Cuando Dios me regaló esta relación, porque este es el mes de la comunión, entonces recordemos que la oración es la herramienta, es lo que Dios nos ha regalado para comunicarnos con Él. Hemos aprendido que orar es conversar con Dios. Y la conversación con Dios siempre debemos incluir mayor tiempo en escucharlo a Él. Y la manera como Él nos habla es a través de la palabra. Y es el Espíritu Santo el que revela a nuestro espíritu esa verdad de cada versículo que leemos, de cada versículo que escuchamos, de cada versículo que meditamos en él. Y cuando vemos en el tiempo de oración, dicho a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos permita recibir de Él algo. Cuando recibimos la palabra, recibimos la revelación de lo que Él quiere que apliquemos en nuestra vida. Recordemos, nuestra iglesia, Dios le dio al pastor Darío el nombre de Casa sobre la Roca, basado en Mateo 7:24, que dice el Señor Jesús, que todo aquel que escucha la palabra, su palabra, y la pone en práctica, es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y esa es la visión de nosotros como miembros de nuestra iglesia Casa sobre la Roca. Y lo mantenemos dentro de Años Dorados. Que aunque peinemos canas, que aunque seamos sardinos que peinamos canas, nosotros necesitamos escuchar la palabra, al leerla, al venir a la prédica Años Dorados, al venir a la prédica del domingo, del miércoles, la de mujer integral, la de hombres de bien, para que nosotros tengamos la disposición de entenderla, comprenderla y ponerla en práctica. Un mecanismo de ello que Dios utiliza es que nos nutre con la palabra. Y esa es parte de la relación que hay entre comunión y oración. La oración nos permite conectarnos con Dios. Y la comunión, que es experimentar la palabra, que es experimentar la verdad de Dios, es lo que nos da la intimidad con Él. Entonces, eso hace que experimentemos su palabra, que experimentemos su presencia y que crezcamos cada día más hasta llegar a hasta tener el carácter del Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, nosotros no debemos suspender la oración ni la comunión con Dios, sino que al contrario, cuando nosotros disfrutamos conversar con Dios, cuando disfrutamos de leer su palabra, cuando disfrutamos de poner en práctica, cuando nos dice que debemos devolver bien, así nos hagan mal, lo estamos poniendo en práctica y vamos creciendo nosotros. Cuando Dios nos dice que Él nos ama y que debemos orar continuamente, debemos entonces hacerlo permanentemente. Entonces, Dios anhela que hoy, con lo que Dios tiene, los versículos que Dios nos ha regalado, podamos comprender mucho mejor lo que es la vida de oración y comunión. Entonces los invito al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27. Entonces, no me dejen solo, léanlo bien. Si lo alcanzan a leer aquí, ¿alguien no lo ve? ¿Todos lo vemos? Ok, con este micrófono y con este parlante creo que sí me escuchan atrás. Entonces, a la voz de 3, 2, 3. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Oramos. Padre Celestial, Señor, tenemos siempre, Señor Santo,
la certeza en que tú continuamente, Señor, estás en nosotros, Señor, que tú nunca nos abandonas, Señor. Y te pedimos, Dios, que afinen nuestros oídos en el día de hoy, Señor. Gracias por recordarnos que tú nos has dado la oración y a través de ella la comunión contigo, Señor, que la coinonía plena, Señor, que es esa tener intimidad contigo, Señor, para que de esa forma día a día nosotros recibamos de ti, Señor, todo lo que tú sabes que necesitamos, Señor, pero que para ello necesitamos la actitud, Señor, de ser obedientes, de poder escuchar y poner en práctica lo que tú nos dices. No solamente para cada uno de nosotros, sino para aquellos que nos rodean permanentemente en nuestros hogares o también en nuestra iglesia o en cualquier otro sitio, Señor, en el cual yo deba llevar siempre tu mensaje, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Pues vamos a leer entonces Romanos 8:27. Lo tengo marcado, pero voy a leerlo completo y luego me devuelvo. Dice, y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Lo recordamos cuando en la palabra encontramos la palabra Espíritu con la letra E mayúscula, estamos hablando, o Dios está hablando del Espíritu Santo. Entonces voy a leerlo diciendo Espíritu Santo. Entonces, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la oración no depende de nuestra capacidad para orar. Esa es una mentira que Satanás quiere meter. Es que yo no sé orar. Es que yo nunca aprendí. Es que yo oro, no pasa nada. No, la capacidad de nosotros para orar no depende de nosotros. La oración no depende de nuestra capacidad, sino que realmente es la actitud de tener esa comunión íntima con Dios. Esa actitud sabiendo que Dios Padre es el que recibe y nos dirigimos a Él a través del nombre de Jesucristo, que es Dios Hijo. Y es el Espíritu Santo el que, tal como dice aquí en la palabra, Él intercede por nosotros. Entonces, porque es de acuerdo con su voluntad. Entonces, aquí vale la pena repetir nuevamente, palabra por palabra. Entonces, este versículo que vamos a completarlo a lo último con el anterior, pero dice, y Dios. Es decir, es bien importante entender que la oración de nosotros es a Dios directamente. No es a través de ninguna otra persona, no es a través de ningún santo, no es a través de cualquier otro. Entonces, y ahí es donde tenemos también entender que nosotros, cada uno de nosotros, podemos dirigirnos a Dios. Efectivamente, y nuestra iglesia tiene un ministerio de oración que ora por nosotros, pero la invitación siempre es a que nosotros seamos los que directamente nos comuniquemos con Dios. Si hay oración de intercesión, si hay oración de alabanza, si hay oración de agradecimiento, pero la mayoría de veces es directamente nosotros con Dios. Segundo, luego dice que examina los corazones. Entonces, nuestro corazón, que en la palabra de Dios, cuando habla del corazón, es nuestro ser interior, la parte no material. Entonces, Él conoce, Él examina. Y Él sabe lo que realmente, vamos a complementarlo con el Espíritu Santo, lo que posiblemente esté impidiendo que nosotros oremos bien o que recibamos lo que Él tiene para nosotros. Es decir, si nos acordamos de la palabra del sembrador, existen 4 ambientes, ¿cierto? El último es donde dice que cae en un terreno fértil. Entonces, al examinar el corazón, Él anhela que nosotros le permitamos quitar todo aquello que hace que nuestro corazón no sea fértil. Y necesitamos nosotros permitir que el Espíritu Santo, que Dios mismo sea el que limpie ese corazón, porque lo examina y nos dice, nos sopla qué es lo que tenemos que nosotros confesarle, arrepentirnos y
comprometernos a obedecerlo a Él. Luego dice, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu Santo? Entonces, el propósito del Espíritu Santo en nuestra oración es revelarnos la verdad de su palabra, es mostrarnos lo que Él al escudriñar nuestro corazón encuentra para que se lo confesemos a Dios. Y el Espíritu Santo sabe lo que realmente nosotros estamos necesitando. No es a mi manera, sino que siempre debe ser a la manera de Dios. Luego dice, porque el Espíritu Santo intercede por los creyentes. En lugar de creyentes podemos decir los hijos de Dios, porque somos nosotros. Entonces, hay aquí, como estamos en años dorados, yo podría decir que porque el Espíritu Santo intercede por los doraditos. Entonces, di conmigo, el Espíritu Santo intercede por mí. Y eso lo hace en el momento de la oración. Entonces, vamos a ver, en el versículo que vamos a ver más adelante, encontramos la forma como lo hace. Y luego viene algo súper importante que es lo que necesitamos nosotros comprender, porque lo anterior debe ser válido y aceptado por nosotros. Dice, conforme a la voluntad de Dios. Siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Él conoce cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Todos somos diferentes, todos somos hijos de Dios, pero tenemos propósitos diferentes, estamos en momentos diferentes y por esa razón es que debemos de permitir que el Espíritu Santo sea el que examine nuestro corazón y nos permita que nosotros escuchemos qué es lo que Él sabe que nos estamos requiriendo cuando leemos la palabra, cuando nos conduce haciendo un devocional, cuando leemos la palabra de acuerdo con el plan que tenemos nosotros de leerlo cada día, y allí es donde Dios nos habla a nosotros. Entonces, di conmigo, tengo el privilegio de la comunión, así Dios escudriña mi corazón y permanezco en buena relación. Nuestra relación con Dios es la relación más importante. De esa relación recibimos de Él. Y el principal que recibimos de Él, hay muchas cosas, pero hay algo que se llama el amor. Para poder que nosotros cumplamos de buena gana, con alegría, el mandamiento más importante, que es amarlo a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y al prójimo como a nosotros mismos. Pero primero es a Él. Entonces, en esa relación, a través de la oración, a través de la comunión, es que estamos nosotros recibiendo de Él. Entonces, debemos de permanecer, intentar siempre permanecer en la relación con Dios. Amén. Vamos al siguiente versículo, que es efectivamente Romanos 8:26, que es el que precede con el cual iniciamos. Entonces dice, habla conmigo, por favor. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, nuevamente, aquí está hablando de asimismo. Hay otro versículo que viene atrás, pero aquí está incluyendo esta parte que vamos a mirar agregado en nuestra relación con Dios. Entonces, es importante entender que no solamente es esto, sino que hay muchas más cosas. Y por esa razón, la invitación que Dios quiere que nosotros tomemos hoy es que siempre debemos tener presente la oración y la comunión. Entonces, luego dice, asimismo, en nuestra debilidad. Aceptar nosotros nuestra debilidad es un acto de humildad. Es reconocer que Dios es el que lo sabe todo, que Dios es nuestro Señor, que Él es nuestro Creador y que por lo tanto nosotros cuando le confesamos a Él nuestra humildad, no sabemos, no puedo hacerlo, por favor ayúdeme, estamos haciendo las cosas porque somos humildes y reconociendo que Él es el Todopoderoso. Y por consiguiente no debe darnos vergüenza delante de Dios. Dios sabe todo de nosotros
Y por lo tanto, podemos realmente, al entender que Él es el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, entonces nosotros debemos con humildad llegar a Él y someternos a Él. De igual manera, cuando la Biblia dice que al conocer Él nuestra debilidad y nosotros reconocerlo, entonces el poder de Dios es el que viene a perfeccionar nuestro corazón, nuestra vida. No es magia, sino que es en el proceso. Y por esa razón, en esa intimidad, en esa comunión, haciendo coinonía con Él, poco a poco Él va limando y nos va formando, va moldeando el carácter de nosotros. Recordemos que el carácter de Jesús está definido en el fruto del Espíritu Santo, en las bienaventuranzas y en la definición de cuando en 1 Corintios capítulo 13 nos habla del amor. ¿Por qué? Porque el amor es muy importante y de ahí se deriva absolutamente el resto. Luego también es importante entender lo que dice allí. En nuestra debilidad, el Espíritu Santo es el que viene a ayudarnos. Entonces, cuando nosotros podemos comprender que no estamos solos, porque es cierto que de pronto estemos viviendo solos, es posible que nosotros entendamos que no hay nadie más que nos pueda ayudar, pero también la palabra dice que cuando vamos a orar, entremos a ese lugar y entramos solos para tener intimidad con Él. No hay nada más, nada que nos estorbe, no hay otra persona con la cual tengamos que tener cuidado de decir qué es lo que voy a decir, no. Puedo abrirle mi corazón, puedo hablarle a Dios y efectivamente es el Espíritu Santo el que participa activamente, como hemos leído, vamos a repasarlo, a interceder por nosotros. Luego dice, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Entonces, cuando yo reconozco que no soy capaz cuando acepto que no he aprendido bien la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo viene a ayudarnos y entonces nos muestra esos versículos y el versículo lo interpretamos para aplicarlo en nuestra vida, que es el otro punto importante en esa relación íntima con Dios. Dios nos habla a nosotros. El versículo no es para mi compañero, para mi compañera, para mi hijo, para la que sí es, para la que no es, la nuera, etcétera, ¿cierto? Sino que efectivamente siempre es para nosotros. Podemos compartir a las demás personas, pero no decirle, mire lo que Dios lo que usted debió hacer en esa prédica ya, no. Es Dios en el tiempo de Él que nos habla. Luego dice, no sabemos qué pedir. Y eso es parte de la humildad que necesitamos pedirle al Señor. Hay momentos en los cuales sí sabemos qué pedir, pero a veces no lo pedimos bien. La palabra de Dios dice que no obtenemos respuesta porque no pedimos o porque no sabemos pedir. Entonces, como al reconocer que no debemos de pedir, el Espíritu Santo viene a ayudarnos. Y luego dice, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Esa intercesión, entonces, a lo que yo le mencioné originalmente, el Espíritu Santo también ora, pide al Padre, porque es el que conoce lo que realmente nosotros estamos necesitando. Y ahí es donde nosotros necesitamos comprender que cuando algo que le estamos pidiendo a Dios no llega pronto, es porque necesitamos preguntarle a Dios qué me falta a mí para poder ser buen mayordomo de la bendición que Él tiene programado para mí. Como Dios nos conoce, como Dios nos dio dones, talentos, a pesar de que estemos peinando canas, todavía los tenemos y vamos a ser fructíferos siempre, entonces necesitamos mantenernos en ello. Entonces, y luego dice claramente que son con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, eso es comunicación íntima entre Dios Espíritu Santo y Dios Padre. Él a nosotros sí nos habla cuando nosotros meditamos en su palabra y es cuando recibimos la revelación. Entonces necesitamos siempre estar de acuerdo con lo que Dios nos quiere a nosotros decir. Ok, entonces algo adicional es que con todo este contenido de los dos versículos que hemos leído, debemos tener confianza de acercarnos a Dios.
Él no nos va a regañar, Él no nos va a castigar, Él nos ama. Y cuando nosotros no tengamos ganas de orar, es cuando mayor necesidad tenemos nosotros de ir a donde Él. Tenemos la confianza en que Él está esperando que nosotros lleguemos allí. Y obviamente hay un proceso para que nosotros podamos realmente comunicarlo. Pero básicamente es abrir el corazón para que Él escudriñe y decirle: Señor, heme aquí. Ayúdame, Señor, a entender todo lo que tiene para mí. Ok. Bueno. Ya lo mencioné anteriormente, nosotros debemos comprender que la oración no depende de nuestra capacidad, depende de Dios. Que nos acerquemos a Él y efectivamente Él hace el resto. Nos va a mostrar y nos va a permitir tener siempre comunión con Él. Entonces, digo, Dios, Espíritu Santo, hace la intercesión ante Dios Padre y da el contenido a nuestra oración para que no haya descuadre. El descuadre es porque si estamos así bien cuadrados, descuadrado es que no estamos bien comunicados. Entonces, Dios Espíritu Santo es el que hace la intercesión ante Dios Padre. Y cuando efectivamente nuestra oración es contenida y recibida para que vivamos en armonía. Otro versículo que Dios quiere que efectivamente, de acuerdo, va a ser que acabamos de leer, lo tengamos en cuenta. Hebreos 4, versículo 16. Entonces, leámoslo por favor en voz alta, lo tengo ahí en negrilla para que lo expresemos y lo escuchemos bien. 1, 2, 3. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Entonces, primero voy a leer lo que está en amarillo. Dice: así que acerquémonos al trono de la gracia. Es decir, cuando realmente entendemos que Dios es el que anhela que nosotros lleguemos a Él, podemos tener la confianza y acercarnos a ese trono. ¿Por qué habla de la gracia? Porque la gracia es uno de los atributos que Dios tiene y que nos concede a nosotros el poder tener esa gracia delante de Él, recibirla y tener su gracia en nosotros. Entonces, podemos acercarnos. Él está en un trono, Él está en nuestro corazón, pero también anhela que nosotros lleguemos ante Él con humildad, con sinceridad plena. Es decir, que no vamos a esconder nada, sino que realmente llegamos allá. Pero luego, el azulito que dice, ¿cómo debemos acercarnos? Confiadamente. Confiadamente es con confianza, es teniendo certeza que Él es el Dios de nosotros, que Él es el creador de nosotros y por consiguiente tenemos confianza, no tenemos desconfianza de Él. Y que cuando nosotros nos conectamos con Él, nada ni nadie nos puede separar. Y la confianza, como lo hemos aprendido, es cuando nosotros realmente tenemos fe en Él, cuando nosotros le creemos a Él. No nos basta creer en Dios, hay que creerle a Dios. Cuando creemos a Dios, creemos en su palabra y confiamos en su verdad, confiamos en sus promesas, confiamos en que Él nos cuida a nosotros. Y luego, ¿para qué nos acercamos? Para recibir la misericordia. Entonces, la misericordia es otro de las virtudes, otro de los atributos de Dios. Y Él entonces nos da misericordia, nos da compasión. La recibimos y la recibimos para disfrutarla y también para dársela a los demás. Es decir, recibo misericordia de Dios, soy misericordioso con otra persona. Dios me trata con compasión, yo trato con compasión a otros. Porque Él es misericordioso, permite que nosotros le confesemos nuestro pecado, nos arrepintamos y recibimos su perdón. Entonces, también de igual manera, nosotros debemos llegar delante de otra persona que nos ha ofendido y perdonarlo sin problema.
Entonces nosotros necesitamos seguir siendo esos hijos de Dios que confiamos en Él, recibimos compasión, recibimos misericordia y la aplicamos en nuestra vida diaria. Y luego dice, y encontrar la gracia. Entonces, al toda la gracia, encontramos la gracia. Entonces, les quiero recordar que nosotros somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Entonces, ese encontrar la gracia también nos ayuda a nosotros a cumplir con la gran comisión. El poder que nuestro testimonio de vida, por eso es una vida de oración y comunión, los demás vean la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida gracias a su gracia y que también es para las otras personas que Él coloca a nuestro lado. Y luego viene algo que es importante. ¿Para qué la gracia? ¿Para qué la misericordia? Para que nos ayuden oportunamente. Entonces, la ayuda de Dios viene contenida en su misericordia, en su gracia, de tal manera que en el tiempo que estemos necesitando, efectivamente sucede. Creo que muchos de nosotros hemos visto que llegamos a algún sitio, a un restaurante y está como vacío, y nosotros nos sentamos y comienza ese restaurante a recibir más gente. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos con Dios y está la gracia de Dios. Cuando nosotros podemos compartir y orar por otras personas, entonces Dios también ayuda a que esas personas lleguen a creer en Él. Entonces, y nosotros lo hacemos para honra y gloria de Él. No para decir, yo sí sé orar. No, es básicamente para poder dar testimonio de lo que Él hace en nuestra vida. Entonces, di conmigo, perdón. 1, 2, 3. A mi edad no estoy en soledad, pues me acerco a la verdad y así con Dios tendré unidad. Entonces, me acerco para con confianza ser uno con Él. ¿Por qué? Porque Dios nos ha colocado como miembro de su cuerpo. Y siendo miembro de su cuerpo, somos del mismo cuerpo. Jesús es la cabeza y todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces somos uno, tenemos unidad con ellos y unidad entre nosotros. ¿Ven? Y esa es la gran verdad. Entonces vamos a Deuteronomio 31:6 del Nuevo Testamento. Ahora vamos al Antiguo Testamento. 1, 2, 3. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Nuevamente voy a leer el primer verbo que allí es sean. Entonces, ¿quiénes somos? Los hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, lo que viene a continuación es para nosotros. Y también, efectivamente, si somos hijos de Dios, porque ya Jorge es mi nombre, no soy Jorge, etcétera, etcétera, que hemos aprendido, ahora somos hijos de Dios. Entonces luego dice, sean fuertes. Entonces, la fortaleza nos la da Dios. Es el que nos infunde la fuerza. Y cuando nosotros comprendemos eso, que como hijos de Dios, Cristo mora en nosotros, entonces tenemos su fortaleza y podemos realmente decir, soy fuerte. Soy fuerte en Cristo. Soy fuerte en Dios. Soy fuerte en mi comunión con Él. Soy fuerte en mi unidad con Él. Soy fuerte cuando estoy en comunidad. Pero principalmente, siempre, siempre cuento con Dios y con toda su fortaleza. Y luego viene, sean fuertes y valientes. Entonces, además de la fortaleza, nos dice que seamos valientes. La valentía es algo importante. La valentía es para poder entender. Anoche el pastor Johnny nos habló acerca de la valentía, de ser valiente para poder ser victoriosos. Entonces, este punto en el cual Dios quiere decirnos que cuando tenemos una vida de oración y una vida de comunión, entonces fácilmente entendemos que somos valientes.
además de fuertes, somos valientes y que podemos avanzar en todo el camino que tiene trazado para nosotros. Que no importa los años que tengamos, que no importa la maluquera que tengamos, que no importa aquello que nos está haciendo falta, con Dios siempre saldremos victoriosos porque es la victoria de Él y nos deja participar. Como consecuencia de ello, de poder realmente ser fuerte y valiente, viene la segunda, la parte que está en verde. No teman ni se asusten. Entonces, ahí queda claro, cuando nosotros tenemos algún susto o nos preocupa algo, vamos a tener temor. También anoche Dios nos habló a través del pastor Johnny. Efectivamente sabemos que algo no está funcionando en nosotros acerca de ser fuerte y ser valiente. Pero tenemos la oración, tenemos la comunión para recargarnos, ¿cierto? Creo que los ejemplos de los carros de gasolina están bien claros, ¿cierto? Si la gasolina se baja y se desaparece, entonces el carro toca ir a recargar gasolina. Con los carros eléctricos de pronto entendemos un poquito mejor, porque es lo mismo que hemos hablado. Si este micrófono estuviera... aló. Cuando nosotros tenemos la energía y se apaga, entonces no hay comunicación, entonces es bueno. Pero aquí básicamente es que nosotros no debemos de tener temor, ni tampoco el asustarnos, porque Dios está en nosotros y con nosotros. Y luego viene ante esas naciones. Cuando se habla de esas naciones son aquellos que quieren separarnos de Dios, aquellos que quieren infundirnos miedo. Entonces, en Colombia necesitamos nosotros mantenernos como hijos de Dios, fuertes y valientes, sin miedo y sin ningún temor. Entonces, cuando nosotros podemos entonces recurrir siempre a Dios, sabiendo que Él nos protege, sabiendo que Él es el que cuida de nosotros. Entonces podemos seguir avanzando y dar el testimonio de la obra de la nosotros. Y aquí luego viene, pues, el Señor su Dios. Entonces, tengo separado eso, ¿por qué? Porque necesitamos entender que Dios es nuestro creador, pero que cuando nosotros hicimos la oración de fe, recibimos a Jesús como nuestro Señor. Y para ser nuestro Señor, entendemos que nosotros somos sus siervos. Que si Él es el Señor, somos sus siervos. Y si somos sus siervos, necesitamos siempre preguntarle a Él. Siempre necesitamos pedirle que nos autorice o que nos revele qué debemos hacer. Entonces, coloco el mismo ejemplo. Nosotros, Él es el dueño de todo, inclusive el dueño de nosotros, porque con su sangre nos compró. Y si nos compró, entonces nosotros debemos de decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando nos responde, en la palabra, en el tiempo de oración y de comunión. Entonces, allí, cuando Dios es nuestro Señor, nosotros entendemos que somos sus siervos y que todos se lo debemos de consultar a Él. Y que Él nos responde a través de la palabra, nuevamente en la oración y en la comunión. Y luego dice, siempre los acompañarán. Es decir, que todo lo que hay ahí atrás, que seamos fuertes y valientes, es porque Él está en nosotros y no nos abandona. Porque estamos conectados con Él, porque permanecemos en Él. Y Él quiere que nosotros, con esa fuerza, con esa valentía, nosotros no le demos cabida ni al miedo, ni al susto, ni al temor. ¿Por qué? Porque su amor es más grande que todo aquello que nos pueda aquí. Y luego ratifico una vez más, nunca los dejará ni los abandonará. Entonces, si nos sentimos que es que nadie, que es que no me llama, etcétera, no, punto. Dios está con nosotros y Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Entonces, por esa razón, el eslogan que nosotros utilizamos en Años Dorados para que la gente venga es que aquí los estamos esperando. Entonces, ¿por qué? Porque todos nosotros vamos a algún día a peinar canas. La gente, los que todavía tienen menos edad que nosotros. Entonces, yo los invito para que ustedes puedan compartir
con las demás personas la palabra recibida como doraditos, de tal manera que puedan efectivamente aumentar y nosotros disfrutar de la palabra de Dios. Entonces, di conmigo, en este momento de mi vida, mi fe es cultivada y fortalecida si su nutrición es recibida por mí en forma de vida. Entonces, quiero tomar este corito para lo siguiente. Ya lo repasamos, pero quiero tenerlo aquí clarísimo, ¿cierto? En este momento de nuestra vida, es decir, que ya peinamos canas, que ya hemos recorrido, estado aquí en la tierra, más años de los que nos esperan vivir aquí en la tierra, a menos que haya alguien que quiera llegar a los 300 años, ¿cierto? Entonces, pero por ahora, en este tiempo que tenemos aquí, en nuestra vida, mi fe es cultivada y fortalecida. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Entonces dejamos que Él haga la obra en nosotros. Él escudriña el corazón, limpia todo aquello y deja todo lo que a toda maleza la saca, si le permitimos nosotros. Y nos infunde fortaleza, nos infunde allá. Y aquí bien importante, como hemos aprendido, el cuerpo necesita alimentarse bien, el cuerpo necesita nutrirse, pero también nuestro ser interior. Y esa nutrición nos la da el pan de vida, esa nutrición nos la da la palabra, que es Jesús, que es Cristo. Entonces, aquí nosotros necesitamos es aprender a recibírsela. Así como cuando seleccionamos, cuando dicen que no comamos tal cosa, sino que comamos otra cosa, le hacemos caso, entonces lo tomamos. Y siempre coloco el mismo ejemplo, que si yo voy al médico y me da una fórmula, me receta algunos medicamentos, pero yo ni los compro, o si los compro no me los tomo, pues no estoy recibiendo nada. Entonces aquí lo mismo, esa nutrición necesitamos recibirla. Y luego aquí es recibirla en forma de vida. ¿Cómo es la forma de vida? La forma a la manera de Dios, no a mi manera. Es bajo las instrucciones de Dios, como Dios lo hace. Algún día predicaré, porque si ustedes miran la última palabra, si la separo en dos y coloco en lugar de la B pequeña, habla de vida. Entonces, nosotros tenemos una vida completa. Entonces, oramos. Padre, Señor, gracias, Dios Santo, porque hoy tú nos has recordado, Dios, que tú anhelas que tengamos comunión contigo, Señor, y que tú nos has dado, Señor, esa arma espiritual que es la oración, Señor. Que nosotros, Dios, que te creemos a ti y tú en la palabra nos has enseñado, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, tengamos la capacidad de leer, la capacidad de escuchar, la capacidad de meditar en tu palabra, Señor. Y de esa forma, Señor Santo, tú nos nutres todo nuestro ser integral, Señor, que es nuestro espíritu, que es nuestra alma, que es nuestro cuerpo, pero también el alma, Señor, sabemos que va compuesta por nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, Señor. Gracias, Dios, sabemos que en cada momento de nuestra vida tú estás en nosotros, porque tú nunca nos abandonas ni nunca nos vas a dejar, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.